Mucha gente me ha preguntado cuánto cuesta vivir en Japón, pero la verdad es que no existe una respuesta correcta para ello, ya que no es lo mismo vivir en Tokio que vivir en el norte de Japón. Así que el día de hoy les voy a mostrar cuánto realmente gasto al mes viviendo aquí en Asahikawa. Arriendo, comida, calefacción, transporte, todo. Y además les voy a contar un detalle bastante importante que hace que nuestro caso sea muy diferente al resto. Así que quédense hasta el final, porque les voy a mostrar exactamente cuánto pagamos por vivir aquí. La ciudad donde vivo se llama Asahikawa. Está en el centro de Hokkaido, la isla más al norte de Japón. Aquí viven cerca de 400.000 personas, y el ritmo de vida es más lento comparado con ciudades como Tokio. Hay menos gente, menos ruido y en general todo se siente mucho más tranquilo. Pero también hay una diferencia importante. Los inviernos aquí son difíciles. Mucho. Durante varios meses las temperaturas pueden bajar a menos 15 grados, y por eso prácticamente todos los departamentos tienen algún sistema de calefacción. Porque aquí eso no es opcional, es algo que vas a utilizar todos los días. Antes de mudarme a Japón, una de las cosas que más me sorprendió fue los precios de los arriendos aquí en Hokkaido. Porque sí, es posible encontrar departamentos por menos de $200 al mes. Algo que probablemente muchas personas no asocian con Japón. Pero claro, normalmente son departamentos más antiguos, pequeños o tienen alguna desventaja importante. Si buscas algo más moderno o cómodo, los precios suelen moverse entre los $300 y $500 mensuales. Y para ponerlo un poco en perspectiva, este departamento a día de hoy está publicado en internet por $550 mensuales. Y honestamente, por el tamaño del departamento y lo cercano que está a todo, creo que es un precio bastante razonable. Y es que es un departamento que tiene más de 60 metros cuadrados. Pero fue aquí en donde yo me llevé la sorpresa. Porque estuve revisando departamentos en Tokio por un presupuesto parecido, y es que por el mismo dinero que nosotros pagamos por este departamento, en Tokio encuentras departamentos mucho más pequeños. Muchos de ellos tienen menos de 30 metros cuadrados. Por ejemplo, estuve buscando departamentos en Arakawa, a unos 40 minutos de Shinjuku, en un rango de precio más o menos similar, y la mayoría tenía de 20 a 27 metros cuadrados. Un solo ambiente, e incluso encontré uno de 15 metros cuadrados. Así que una de las cosas que más me gusta de vivir aquí en Hokkaido es que por el mismo dinero normalmente obtienes mucho más espacio. Pero eso no significa que todo sea más barato, porque durante el invierno aparece otro gasto importante. Obviamente, al ser una zona en donde el invierno pega fuerte, la calefacción es algo que sí o sí debes considerar en el precio. Y dependiendo del departamento y el tipo de gas que tengas, mantener la casa caliente puede cambiar mucho los gastos del mes. El pasado invierno, el gas nos salió $120 mensuales en promedio. Y ahora en verano nos bajó a $40-50 mensuales promedio. El agua en nuestro caso se paga cada 2 meses. Y la última cuenta nos salió aproximadamente $60. Es decir, $30 por mes. Y considerando que vivimos 2 personas, me parece un precio bastante normal. La electricidad también ha sido más barata de lo que esperaba. Las cuentas van entre los $20 y $30 al mes. Después de la vivienda, probablemente lo que más gastamos mensualmente es en la comida, porque hay que comer todos los días. Y personalmente, antes de venir a Japón, pensaba que la comida iba a ser bastante más cara. Hay algunas cosas que sí cuestan más, pero otras me sorprendieron para bien. Por ejemplo, los huevos nos cuestan aproximadamente $2 las 10 unidades. El pollo es probablemente una de las cosas que más como, y está en casi $5 el kilo de pechuga. Después están todas esas cosas pequeñas como las verduras, que son un poco más caras si lo comparamos con Sudamérica, pero no tanto como pensaba. En nuestro caso, entre supermercado o que si vamos a la tienda de conveniencia cuando no queremos cocinar o salir a comer de vez en cuando, terminamos gastando aproximadamente unos $300-400 al mes para 2 personas. No es una cifra exacta y obviamente puede cambiar mes a mes, pero sí es bastante cercana a lo que gastamos normalmente. El departamento que arrendamos está muy cerca de la estación principal de Asahikawa, así que normalmente caminamos y gastamos muy poco en transporte. Pero algo que me llamó mucho la atención es que la mayoría de las personas aquí tiene auto. Y eso es porque durante el invierno caminar o esperar el transporte con temperaturas bajo cero
no es agradable. De hecho, yo mismo estoy pensando en comprar uno, aunque todavía no sé si hacerlo ahora o esperar hasta que me mude a Sapporo. El plan de teléfono que uso cuesta unos $20 al mes y además aprovecho de compartir ese mismo internet al computador para trabajar. Así que no necesito contratar internet para la casa todavía. Otro gasto que tengo todos los meses es el gimnasio. Actualmente pago alrededor de $25 mensuales y considerando las veces que lo uso, creo que es el gasto que más aprovecho. Y ahora sí, mi gente, después de mostrarle todos los gastos por separado, vamos a hacer números. Esto es para 2 personas. En vivienda son $550. En gas, en invierno sale $120 más o menos y en verano 50. Electricidad, $30. Agua, $30. Comida, $350. En total, vivir aquí en Asahikawa nos cuesta aproximadamente $1.100 en invierno y en verano $1.000. Y eso sin considerar el teléfono y el gimnasio. Esto es para 2 personas que trabajan desde casa. Obviamente esto cambia dependiendo del estilo de vida y también de la estación del año. Si vives solo, si tienes auto, si tienes hijos, si sales a comer mucho, obviamente va a gastar más. Y solo para ponerlos en contexto, una persona aquí en Hokkaido gana en promedio $1.700, $1.900 mensuales. Y eso antes de impuestos. Así que con eso ya pueden darse una idea de cuántos son los gastos mensuales, al menos aquí en esta ciudad. Pero hay algo importante que aún no les he contado. Como les dije, a día de hoy este departamento está publicado en internet por $550 mensuales. Pero nosotros no pagamos eso, no pagamos ni siquiera la mitad. Hasta junio de 2026 hemos vivido aquí por aproximadamente 9 meses y hemos pagado hasta junio de 2026 la suma de $100 mensuales. Eso es lo que estamos pagando nosotros por vivir acá durante casi un año completo. Eso va a cambiar ahora. Este mes tenemos que empezar a pagar $150. Sí, señores, nuestro caso es muy excepcional, muy diferente. ¿Puedes encontrar departamentos por menos de $200? Sí, se puede. En estas condiciones, lo dudo. Esto es un caso muy excepcional porque un familiar de mi esposa es amigo del dueño de este departamento. Entonces por eso nosotros todavía estamos viviendo acá, porque es literalmente una ganga. Nadie desaprovecharía la oportunidad de poder pagar solamente $100 mensuales. Pero es un departamento muy grande para nosotros. Allá en Sapporo podemos encontrar un departamento por $300 mensuales que sea más chico que este, pero va a estar en la ciudad. Así que sin una situación especial como la de nosotros, es posible encontrar un buen departamento sin tener que gastar mucho. Por eso yo prefiero ser sincero y contarles primero el costo de vida promedio de la ciudad y al último dejarles mi caso personal, porque es un caso muy fuera de lo común. Entonces, si hacemos un pequeño resumen de números con nuestro valor, nos queda en la suma de $630 mensuales que se divide entre 2 personas básicamente. Pero lo importante no es cuánto pagamos nosotros, sino más bien entender que fuera de Tokio hay otras ciudades donde se puede vivir bastante cómodo por un menor precio. Y es que el coste de vida va a cambiar mucho dependiendo de dónde vivas, no solo aquí en Japón. Por eso no tiene sentido hablar de un único coste de vida para todo el país. Así que cuando me mudo a Sapporo, voy a hacer un video exactamente igual a este, en donde les voy a reflejar a ustedes cuáles son los costos reales de vivir en esa ciudad específica. Y bueno, mi gente, si les gustó el video, por favor denle like, suscríbanse, por favor suscríbanse, esa weá es importante, weón, ayúdenme con eso, para poder seguir creciendo y seguir trayéndole este tipo de videitos. Muchas gracias por ver hasta el final, nos vemos en el siguiente, despídense de Mayu, ahí está trabajando. Chao, 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 chao.